Buenos días. Una vez más, gracias a Dios por permitirnos entrar en sus hogares a través de este medio de gracia que nos concede el Señor para compartir su palabra a todo aquel que está interesado en conocer la verdad y bien fundamentada, sobre todo en las Escrituras. El tema de hoy es el número 7 y es el último de la serie El conflicto y su manejo. Y en esta ocasión se llama conflicto en la debilidad y el dolor. Y está versado sobre 1 Samuel capítulos 26 hasta el 31. Antes de entrar en materia, quiero saludar a todos los que se integraron en esta reunión, que son los de San Nicolás, Escobedo, en fin, toda el área metropolitana de Monterrey, también a los que están conectados en el extranjero y en otros estados de la República Mexicana también. Bienvenidos, que Dios les bendiga y esperamos que este estudio sea de edificación para todos ustedes. Con el favor de Dios, la próxima semana empezaremos otra serie y ahora será basada sobre la Navidad. Vamos a hablar del Señor Jesucristo en su nacimiento como un hombre singular. Bueno, como introducción les digo que David, como ya lo hemos visto hasta hoy, sufrió muchísimo y sus experiencias buenas y malas nos sirven a nosotros para nuestra enseñanza. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esta experiencia de incursionar entre los enemigos fue tan profunda que sencillamente no supo David cómo volver atrás. Se habían involucrado demasiado profundo, se habían mezclado mucho con los enemigos. Esa situación de David ilustra lo que podemos hacer cuando nos vemos sorprendidos de qué tan lejos hemos ido por permanecer en el campo enemigo. Acuérdense, el mundo no es nuestro amigo, el mundo es nuestro enemigo desde el día en que le entregamos nuestra vida a Cristo. El mundo no ama a Jesús, por lo tanto, tampoco nos ama a nosotros, sus seguidores. El mismo David escribió el Salmo 1 cuando dijo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si te estás preguntando, ¿cómo puede conducirse alguien por un día más en estas malas condiciones? Pues en David tienes un amigo muy experimentado, que te cuenta su experiencia y te recomienda que hagas lo mismo que él hizo cuando te encuentres en circunstancias similares a las de él. Por ejemplo, él dice: no busques consejo de los malos, no camines en compañerismo con los pecadores, no te sientes con ellos a convivir con los que se burlan. David se describió a sí mismo como que fue llevado a un rincón sin salida. Había mucho dolor y no había a quien echarle la culpa de todas sus aflicciones y sus malas decisiones, sino a él mismo. Sin embargo, al final de su necesidad encontró a Dios. Por esta razón estudiamos a David para saber cómo le hizo para salir triunfante ante tantos errores que había cometido. Ahora, ¿qué llevó a David a esta terrible confusión? Falló en algunos momentos decisivos y ya debilitado se encontró a sí mismo en circunstancias desesperantes. Escuchó sus temores en lugar de su fe y cuando cayó arrastró a otros a su confusión. En 2 Corintios 5:7 el apóstol Pablo dice: porque por fe andamos, no por vista. No te guíes por las circunstancias que ves y que te rodean, sino pon tus ojos en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Pon tu confianza en su palabra y seguro, con toda seguridad, vas a triunfar. Ahora, ¿cuáles fueron los motivos de Dios a permitir todo esto que le pasó a David? Dios tenía un propósito que debía cumplir en David para prepararlo para el trono que había de tomar. Hemos aprendido que Dios había reemplazado a Goliat por Saúl en la escuela del quebrantamiento para David. En un momento de desánimo,
David fue al territorio de los filisteos para escapar del rey paranoico que lo perseguía para quitarle la vida. Saúl ya tenía delirios de persecución. Estaba obsesionado en quitarle la vida a David. David regresó a Judá, pero bajo creciente presión y temor, se volvió a los filisteos y realmente se unió a su ejército. Allí enfrentó uno de los momentos más dramáticos, más oscuros de su vida. Hay varias razones por las cuales David se volvió débil física, moral y espiritualmente. Él estaba desesperado y fue debilitado por la desesperación. Resumamos por qué David estaba tan desanimado. Por un lado, cuando supo que David se estaba escondiendo en las cuevas de los montes, Saúl tomó 3,000 de sus mejores hombres para buscarlo, absolutamente decidido a matar a su potencial rival. Y por otro lado, los espías de David le informaron a su líder los movimientos que estaba haciendo el rey Saúl, y de hecho hasta supieron con exactitud dónde había acampado el rey y sus guardaespaldas. David vio el lugar donde dormía Saúl, rodeado por sus más selectos hombres. De manera increíble, David tuvo el coraje de sugerir que él y unos pocos amigos bajaran al campo donde Saúl y sus hombres dormían. Abisai estuvo de acuerdo y además le rogó a David que le diera permiso de matar a ese rey malvado quien había causado tanto dolor y a tanta gente. Dijo Abisai: esta es la oportunidad que te da Dios. Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un solo golpe. 1 Samuel 26:8. David, en cambio, interpretó esta oportunidad como una prueba de fe. Solo Dios tiene el derecho de deshacerse del rey Saúl en su tiempo y a su manera, pues él mismo lo ungió, o sea, él mismo lo coronó. Dice 1 Samuel 26, 9 al 11, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Así que en lugar de matar al dormido Saúl, David tomó la lanza con la vasija de agua que estaba en su cabecera y se fueron calladamente. ¿Se han preguntado por qué ninguno de los acompañantes experimentados guardaespaldas de Saúl despertó mientras David y Abisai se deslizaban entre ellos? Bueno, pues fue Dios quien les envió un sueño profundo, dice la palabra. Aquí leemos en 1 Samuel 26:12. No hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Después de que David se había alejado del campamento de Saúl, a la distancia le gritó fuertemente burlándose de Abner, jefe de guardaespaldas, a quien le gritó: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. 1 Samuel 26:15. Entonces le mostró como prueba la lanza de Saúl y la vasija de agua que se había llevado. Así que Saúl reconoció su voz, porque estaban suficientemente cerca para escucharse el uno al otro. David le preguntó por qué estaba tratando de matarle y le rogó detener su persecución homicida. En 1 Samuel 26:20 dice: porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Humillado, Saúl confesó que había pecado y le aseguró a David que nunca le volvería a buscar. Dice en 1 Samuel 26:21, he pecado, vuélvete, hijo mío, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. David señaló que así como él había valorado la vida de Saúl, éste debía devolverle el favor y valorar la suya. La lanza y la vasija eran un signo de la lealtad de David. Saúl respondió: bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda emprenderás tú
cosas grandes y prevalecerás. 1 Samuel 26-25. Si no fueras David, ¿tú le habrías creído a Saúl su promesa? ¿Cuánta fe podrías poner en un hombre que se ha arrepentido tantas veces, pero que siempre ha regresado a sus viejos hábitos? Esto es remordimiento, no es arrepentimiento. ¿Podrías creerle a un hombre poseído por un espíritu homicida que les pidiera a 3,000 hombres registrar el campo minuciosamente solo para encontrar a un joven que no le había hecho ningún daño para matarlo? David era suficientemente astuto para saber que la respuesta era no. No confío en el rey Saúl. La prudencia decía que tenía que continuar siendo un hombre fugitivo. Estaba cansado de vivir en el desierto, corriendo de cueva en cueva. El desánimo había desgastado su fe en el Dios que lo había ungido, que lo había coronado y protegido todos estos años. Aunque David era muy valiente para entrar en puntillas o de puntillas en el campamento de Saúl durante la noche, pues no lo era para creer que Dios podía protegerlo en los conocidos montes de Belén. Se sentía solo y abandonado. La victoria de ayer no lo sustentaría hoy. En lugar de correr a los montes de Judá, corrió en la dirección opuesta, justo dentro del territorio ocupado por los enemigos de Dios. Esta fue una decisión consciente de hacer lo mejor, así lo pensó él, pero sin consultar con Dios, y eso fue el error. Debilitado por la insistente terquedad, David decidió que corriendo de nuevo a donde estaban los filisteos, que son los enemigos, y viviendo con ellos, podía confundir mejor a Saúl. Dice en el 27:1 de 1 Samuel: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Así que David y 600 de sus colaboradores fueron a vivir con Aquis, rey de Gat, en cuya presencia anteriormente había fingido estar loco. De hecho, el rey Aquis incluso dio a David y sus hombres la ciudad de Ziklag. Cuando nos volvemos al mundo buscando refugio, ¿sabes qué? El enemigo de nuestras almas está tan feliz que nos hace sentir muy cómodos. De vez en cuando, David y sus hombres incursionaron en otras tribus del área, tales como los Gesuritas, los Gerritas y los Amalecitas, tribu descendiente de los cananeos, a quienes Dios le había mandado a Josué destruir. Sin duda, David sentía que esas masacres eran aprobadas por Dios. Pero cuando el rey Aquis preguntó dónde se realizaban esas incursiones, David le mintió. En 1 Samuel 27:10 dice: en el Negev de Judá y el Negev de Jerameel, o en el Negev de los Eneos. Le dijo al rey que había estado luchando contra Judá solo para hacerse ver o parecer bueno ante estos paganos. Mentiras, David, solo estás diciendo mentiras para protegerte. Aquis le creyó a David y entonces le dijo en 1 Samuel 27:12: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. El rey tenía derecho a jactarse de su nueva alianza con David, uno de los más famosos líderes de Israel, todo hecho en los términos del rey. Aquí está la ironía final. Los filisteos iban a la guerra contra Israel y se esperaba que David y sus hombres se unieran a su ejército filisteo. Seguramente David sabía que pronto los filisteos le cobrarían sus favores, pues un favor merece otro. Si a David y sus hombres se les permitía vivir con los filisteos, ellos les debían ayuda cuando fueran a la guerra. No hay protección ni vivienda gratis. Si vives con nosotros, peleas con nosotros. El anfitrión de la casa manda. La invitación a luchar en el ejército filisteo fue hecha y aceptada. Y como si no fuera suficiente, el rey Aquis le pidió a David ser su guardaespaldas, a lo cual David respondió,
1 Samuel 28:2. Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Aunque Aquis creía que David era leal a la causa filistea, algunos de sus generales tenían dudas, así que David fue enviado al lugar que le había sido señalado. De manera increíble, David objetó y le preguntó al rey, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? 1 Samuel 29:8. ¿Estaba David sinceramente pidiendo que se le permitiera pelear? ¿O era un truco para mantenerse en buenas relaciones con el rey? Cualquiera que haya sido su motivo, el hombre que había matado a Goliat, el filisteo, ahora estaba ofreciéndose como voluntario para ir a la guerra con los filisteos, de donde era Goliat, contra Israel. A pesar de todo, David estaba irremediablemente fuera de lugar. ¿Qué situación tan comprometida para un siervo de Dios, buscando el favor de los enemigos para luego quedar comprometido? Aquí hay una lección para todos nosotros. Cuando nos hacemos del lado del enemigo de nuestras almas, Él siempre nos hace sentir bienvenidos e incluso nos da un lugar que podamos llamar propio. Pero luego esperará que luchemos con Él contra el pueblo de Dios. Nos cobrará la factura tarde o temprano. El objetivo de Satanás es hacernos enemigos de Dios, quien nos ama. Algunos cristianos llegan a encontrarse luchando en el ejército equivocado. Estar del lado de nuestro adversario es bastante sencillo. Solo necesitamos ser neutrales, sirviendo a dos amos, situarnos en el territorio que pertenece al mundo. Cristo mismo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Santiago escribió, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Imagínense a un hijo de Dios adoptando los valores y actitudes del enemigo de Dios. Seguramente David nunca había soñado que estaría dispuesto a convertirse en traidor de Dios y de su pueblo. De aquí aprendemos también que quien coquetea con el mundo no pretende nunca rendirse ante él. Eso nunca sucederá, decimos. Pero aquel que desperdicia su vida nunca comienza pensando en que está desperdiciándola, pero la desperdicia. La reincidencia consiste en hacer una serie de decisiones pequeñas y cómodas, pequeñas concesiones con la completa intención de controlar las consecuencias como si pudiéramos. Solamente que después acabamos perdiendo el camino y nos deslizamos sutilmente al pantano que siempre pensamos evitar. La rebeldía de David debilitó su habilidad de confiar en Dios, pero la disciplina del Señor estaba apenas a la vuelta de la esquina. ¿Cuánto sufrimiento esperaba David todavía para el futuro? Debilitado por la indescriptible pena, el dolor, cuando David volvió a Siclag, descubrió con horror que todo lo que había dejado atrás había sido destruido por los amalecitas, una tribu guerrera, perversa, saqueadora y vengativa. Descuidó a su familia, descuidó a la gente que dejó atrás para irse con los filisteos. La ciudad misma había sido incendiada y peor, dice en 1 Samuel 30, 1 y 2, se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Cuando David y sus hombres descubrieron la ciudad quemada y que sus esposas e hijos habían sido llevados cautivos, dice 1 Samuel 34 que alzaron su voz y lloraron.
hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Claro, en ese momento ellos no sabían si sus familias estaban vivas o muertas. En lo que a David y sus hombres concernía, pues ya se consideraban viudos, porque los amalecitas eran un pueblo cruel que a menudo mataba a quienes conquistaba. Y puesto que una maldad merece otra, una matanza tal habría sido fácilmente justificada, pues David les había hecho lo mismo en el pasado, como lo vemos en 1 Samuel 27, 8 y 9. No es sorprendente que David y sus hombres lloraran hasta que no tuvieran más fuerza. Debilitado por el rechazo de sus propios amigos, para empeorar las cosas, ahora los amigos de David consideraban apedrearlo. Dice 1 Samuel 36, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. El pueblo sabía que el culpable de todo esto era en gran medida David, pues fue su idea tratar de esconderse en el territorio filisteo y atacar a las tribus guerreras que estaban buscando venganza. Peor aún, fue su idea aceptar ir a la batalla contra Israel, dejando las esposas y familias vulnerables a un ataque. David falló. David, un militar, debía saberlo mejor, pero falló en su estrategia. Él sintió esa responsabilidad con todo el dolor que podía soportar. Enfrentar la muerte de sus propias esposas era una cosa, y todavía soportar la pena de todos sus hombres era demasiado. Ya era demasiado. Esos hombres eran los que habían arriesgado sus vidas por él cuando huía del rey Saúl. No solo había traído destrucción sobre sí mismo, sino también sobre aquellos a quienes amaba. Podía entender por qué. Incluso sus amigos leales consideraban apedrearlo, darle muerte, porque estaban sufriendo demasiado por no saber nada del paradero de sus familias. David era un rey sin trono, un esposo sin esposa, un líder sin seguidores y un creyente sin testimonio. Esta era su recompensa por no confiar en que Dios cumpliría su promesa. Aquel día, cuando fue ungido en Belén, era un recuerdo tan lejano que parecía ya casi una farsa. ¿Dónde estaba este Dios que lo había escogido para ser rey? ¿Por qué el Todopoderoso dijo que había rechazado a Saúl si aún le permitiría gobernar todavía 10 años más? Es algo que él no comprendía, porque dejó de confiar. ¿Por qué la nación entera tenía que sufrir bajo la mano de este desquiciado esquizofrénico? ¿Verdaderamente se podía confiar en que Dios cumpliera sus promesas? David sabía que era el juicio de Dios. David sabía que no estaba seguro en territorio enemigo, sin importar cuánto hubiera llegado a confiar en Aquis, rey de Gat. Debía recordar que Dios es quien podía protegerlo sin que recurriera a la ayuda de los paganos. ¿Qué hizo David cuando no le quedaba nada por hacer? Leemos, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. 1 Samuel 36. Por fin volvió a Dios, volteó su rostro al Señor y buscó de Dios su ayuda. Finalmente miró hacia arriba en lugar de hacerlo hacia su interior para encontrar alguna nueva estrategia que le fallaron todas. Y por fin buscó al único que podía salvarlo. Sin que quedaran opciones, por fin derramó su alma ante el único amigo que lo entendía y encontrar con él la fuerza para continuar. David estaba capacitado por Dios para poder enfrentar el mañana. Dios lo había fortalecido, Dios lo había capacitado y todavía lo estaba haciendo. ¿Qué fortaleza recibió David cuando se arrojó a la misericordia de Dios? La primera necesidad de David era de fortaleza espiritual y comunión con Dios. Él le dijo a Abiatar, el sacerdote, en 1 Samuel 37 y 8 leo,
yo te ruego que me acerques el efod. El efod era una vestidura especial. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Bueno, cuando David llamó, Dios respondió. Dios siempre está pendiente de que hables con Él. Siempre está al pendiente. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dijo el Señor. David buscó a Dios por sabiduría, lo cual debía haber hecho meses antes. Y humillado, volvió al compañerismo con el Dios que había dejado en sus días de incredulidad. Sí, hay una cierta clase de pena que produce un profundo arrepentimiento. Para algunos, los problemas son la puerta a la esperanza. Es por esto que hemos dicho, confiados en Dios, que lleva el control de todo, que la pandemia que hoy sufrimos en todo el mundo ha traído al presente esta oportunidad para el arrepentimiento y la salvación. Qué maravilloso fue para David volver a escuchar la voz de Dios, quien estuvo dispuesto a hablar cuando David estuvo listo para escuchar. El Señor le dijo que persiguiera al enemigo y lo alcanzara, y así lo hizo y triunfó. ¿Qué problemas deben llegar para hacernos volver cuando no estamos en comunión con Dios? ¿Cuánta pena debe venir a nuestra vida antes de que comencemos a escuchar por fin a Dios? El tiempo gastado fuera de la comunión con Dios puede ser perdonado, pero el tiempo jamás será recuperado, el tiempo perdido. ¿Cuánto tiempo nos toma regresar a la comunión con Dios después de ser conscientes de que hemos pecado? ¿Cuánta incomodidad tenemos que sentir antes de volver a Dios después de fallar y pecar? Una señal de madurez espiritual es mantener al día nuestras cuentas con Dios, es decir, no debemos permitir que se acumule el pecado. Primero, cuando David estaba desesperado, recibió la fortaleza espiritual. Segundo, recibió además fortaleza moral y convenció a sus hombres de no apedrearlo y de unirse en una misión de búsqueda para rescatar a sus familias. Tampoco tenía sentido tratar de proyectar la culpa sobre alguien más. No dijo que era culpa de los amalecitas tampoco, aunque todo el mundo sabía que ellos eran responsables por ser tan crueles. Tampoco culpó a sus generales, a quienes debían haber tenido el buen sentido de proteger la ciudad cuando salieron para la batalla. El rey Aquis podía haber sido el blanco de la ira de David por haberlo invitado a unirse a los filisteos en primer lugar, pero David aceptó la culpa total. Así que David salió con los 600 hombres, de los cuales 200 fueron a una corta distancia para vigilar lo que quedaba de la base, y él se fue con los otros 400. Providencialmente encontraron a un joven egipcio que había tomado parte en la incursión a Ziklag, quien le dijo a David dónde estaban acampados los amalecitas. Dice en 1 Samuel 30:16, los llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. David y sus hombres estropearon la fiesta, matando a todos los amalecitas, excepto a 400 jóvenes que huyeron en camellos. Y allí recobraron todo el botín a sus esposas e hijos. Cuando David regresó a los 200 hombres que habían permanecido en la base, algunos de los 400 que habían ido a la batalla se quejaron, diciendo, porque no fueron con nosotros, no les daremos el botín a ellos. Como dice aquí literalmente en 1 Samuel 30, 22 y 23. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos el botín que hemos quitado, sino cada uno, su mujer y sus hijos.
que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado, y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Entonces David les reprendió por su egoísmo. Esto se convirtió en un estatuto para Israel. Aquellos que están para vigilar el bagaje, o sea, los que cuiden las pertenencias, comparten la victoria igualmente con los que han ganado la batalla. La dependencia de David en Dios había renovado su fortaleza moral. Y tercero, David recibió incluso fortaleza física porque tenía que perseguir a los amalecitas para recobrar las familias y los bienes. Aunque emocionalmente estaba débil, muy débil, físicamente estaba fuerte para seguir las instrucciones del Señor. Dios nos fortalece para que hagamos lo que ordena. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de su pena, David aún escribió palabras que pueden consolar al corazón más desesperado. Dice el Salmo 18, 4-6, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. David nunca estuvo solo y sin la atención y cuidado diligente de Dios. Durante el momento de soledad de la cruz, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:46 lo dice. Nosotros nunca tendremos que formular esta pregunta. Aun cuando tengamos que llegar al final de nuestra incapacidad, todavía contamos con Dios, porque Dios es fiel y verdadero. En Hebreos 13, 5 y 6 dice, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Finalmente, nosotros hemos reconocido que nuestro mundo está lleno de aflicción y por lo tanto de dolor. Algunos lloran la pérdida de un ser querido, otros la de un matrimonio o la de salud. Millones sufren por causa del hambre, los terremotos o la devastación de la enfermedad causada por diversas razones, que como lo hemos visto, para combatir algunas de estas enfermedades no hay cura alguna. Este mundo es un mundo lleno de dolor, lleno de aflicciones. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. La aflicción misma no es siempre mala. Cumple algún propósito. De hecho, si la manejamos correctamente, puede ser la forma cuando Dios nos prepara a fin de entrar a una nueva fase de la existencia. Sin embargo, manejada inadecuadamente como la pena, puede venir a ser devastadora en lugar de cumplir algún propósito edificante. Algunas personas se encierran en el pasado y nunca hacen la transición a nuevos desafíos y nuevas relaciones. La aflicción debería ayudarnos a enfrentar la pena y a clarificar los valores. Lo que creemos determina cómo habremos de ser afligidos. La experiencia del impacto, finalmente, en David. Podemos aprender también que aunque cuando la muerte de un ser querido es esperada, hay un profundo sentimiento de pérdida permanente. Algunos lloran incontrolablemente, otros no lo pueden hacer, otros se enojan, arremetiendo incluso contra Dios o contra el muerto que les ha dejado en la soledad. Repasemos entonces la forma en que Saúl y Jonatán murieron. Recordemos que los filisteos se habían preparado para la guerra contra Israel y que la batalla estaba concentrada en el monte Gilboa, donde Jonatán y sus hermanos fueron muertos. En cuanto a Saúl, leemos, dice en 1 Samuel 31, 3 y 4, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella.
para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Pero el escudero no tuvo el coraje de matar al rey, así que éste se suicidó, cayendo sobre su propia espada, y cuando el escudero vio que Saúl estaba muerto, él también cayó sobre su propia espada y se suicidó. Al día siguiente, los filisteos descubrieron los cuerpos de Saúl y sus 3 hijos. Cortaron la cabeza de Saúl, arrancaron sus armas y las enviaron a través de la tierra de los filisteos para llevar las nuevas a su pueblo, de que podían dar gracias a sus dioses. Luego colgaron el cuerpo de Saúl y el de Jonatán en el muro de la ciudad de Bet-san. Los habitantes de Jabes de Galaad tomaron los cuerpos en la noche y los quemaron, y sepultaron sus huesos en Jabes. Permítame leerlo literalmente, 1 Samuel 31, 10. Dice 31, 10. Dice en el versículo 9, le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. Qué triste final. Realmente es muy triste llegar a tal situación. Los habitantes de Jabes de Galaad tomaron los cuerpos en la noche y los quemaron y sepultaron sus huesos en Jabes. La noticia de dichas muertes alcanzó a David justo después de que había ido a recobrar a su familia de la incursión de los amalecitas. Un hombre que vino del campo de Saúl, con sus ropas sucias, rotas y cenizas sobre su cabeza, cayó de rodillas delante de David, diciéndole que Jonatán y Saúl estaban muertos. Dice esto en 2 Samuel, ya entrando al capítulo 1. David, quien había pasado varios años en la corte de Saúl, pudo identificar positivamente la corona y el brazalete que aparecían para confirmar la historia del hombre. Cuando golpea la noticia de una muerte, instintivamente nos preguntamos si ha habido un error en la comunicación o en la identificación. Cuando David vio esas joyas, supo ciertísimamente que Saúl realmente estaba muerto. Expresó conmoción, dolor, consecuente con las expresiones de aflicción en el Medio Oriente. Leemos en 2 Samuel 1, 11 y 12. Bueno, voy a leer desde el anterior 6 al 10, 6 al 12, lo voy a leer todo. Casualmente vine, dice el joven, al monte de Gilboa y hallé a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza, como y las he traído acá a mi señor. Y luego vemos más adelante en el versículo, bueno, podemos entender pues que David rasgó sus vestiduras, lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, lloraron, lamentaron y ayunaron hasta la noche por la muerte de Saúl, por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Los eruditos, sin embargo, están divididos en cuanto a que si este joven estaba diciendo la verdad acerca de su involucramiento en la muerte del rey Saúl, porque ya habíamos leído que no fue así como dijo este joven la muerte de Saúl, debido a lo que dice en el 1 Samuel 31:4, en cuanto a que Saúl se suicidó cayendo sobre su espada. Es improbable que este Amalecita realmente matara al caído rey. Es más probable
que pasó, vio que Saúl estaba muerto, robó la corona, robó el brazalete y adornó el relato para hacerse ver como un héroe delante del rey David. Esto es más factible. Que muchos buscan reconocimiento, buscan protagonismo, buscan recompensa. Y esto es lo que pasó con este joven. Pero le contó la historia al hombre equivocado. Él esperaba ser honrado por haber matado al enemigo de David, pero horrorizado descubrió que David había ordenado su ejecución. David le preguntó: ¿cómo tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido al que Dios coronó? Según de Samuel 1:14. David estaba prácticamente obsesionado con la firme convicción de que el rey le pertenecía a Dios y que ningún hombre tenía derecho a usurpar tal autoridad. Aparentemente pensó que aún este amalecita debía saber o haber sabido que Saúl era el ungido de Dios, puesto que David mismo no tocaría al ungido del Señor. Estaba airado porque alguien más tuviera la osadía de hacerlo. Ahora, políticamente hablando, también ese fue un movimiento prudente, porque se constituyó en una señal para quienes eran leales a Saúl, en cuanto a que David no había tenido parte manipulando su camino al trono. David demostró que él no se regocijaba por la muerte del rey, que había sido su enemigo mortal. A pesar de todo que podamos pensar del intempestivo juicio de David, ejecutando a este joven tan rápido, realmente era un estratega que ahora estaba haciendo las cosas correctamente, desde un punto de vista político. Cuando escuchamos la noticia de la muerte de un amigo, un sentido de incredulidad nos viene. Algunas personas se ponen furiosas con el doctor porque no pueden creer, y otros se llenan de incredulidad o temor. Nuestras emociones nos paralizan, algunos lloran, otros no pueden llorar, y durante las primeras horas y días puede haber desorientación, dificultad para aceptar aquella realidad. Finalmente podemos ver que Dios dio gracia en medio de la aflicción. David encontró consuelo para su pena porque Dios lo sostuvo. Él mismo escribió el Salmo 27, 1-3, cuando dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, coma, realmente tú dices, ¿qué es lo que sigue? Si un ejército viene contra mí, ¿qué viene? Aquí podemos ver cómo el Espíritu de Dios está mostrándole a David a través de este salmo qué tiene que hacer. Dice: no temerá mi corazón. Aquí se detuvo y dice: no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aquí hay una coma, sí, para hacer el énfasis. No temeré. En un mundo cambiante como el que estamos hoy presenciando, Dios es el único que siempre está allí cuando lo necesitamos. Nuestra aflicción y nuestros temores están bajo su control providencial, bajo su disposición anticipada. Él se anticipa a los acontecimientos. Por eso estudiamos la palabra, porque es la palabra profética más segura. El Señor nos está dando esta capacidad para comprender todo lo que ha hecho por amor a nosotros. Hay un himno, y aquí termino ya, se lo prometo, que dice: su gracia es mayor. Siempre me gustó cantarlo, porque me llega al corazón. Muchos años estuve afligido, muchos años estuve sufriendo mis propios complejos, mis propios hierros, la imprudencia de mi propia personalidad,
Muchos choques tuve en toda mi vida y siempre llegaba a mi mente este himno. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si más son las luchas, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Y luego dice el coro, su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria, abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos, segunda estrofa, si nuestros recursos ya se han agotado, si fuerzas nos faltan para continuar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús. Ay, amigos, los creyentes sufrimos cuando sigues posponiendo tu decisión de entregarte a este amoroso Dios, que con su misericordia se anticipa a los hechos que vas a sufrir, para avisarte, para anunciarte que no hay un buen futuro para el que rechaza a Jesucristo, consciente o inconscientemente. El pecado imperdonable realmente no es más que rechazar el sacrificio de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Así que, una vez más, te hago una invitación honesta, amorosa, rogándote, suplicándote, ríndete en los brazos de Jesús. Simplemente dile esta oración. Dios, yo reconozco que he vivido una vida de pecado por estar alejado de ti. He batallado mucho para creer que tú eres real y que realmente me amas. Pero hoy entiendo, porque tu Espíritu Santo me lo ha revelado, que es tanto tu amor por mí que sacrificaste a tu propio Hijo para darme a mí el perdón absoluto y gratuito. Por tanto, sería yo un insensato, poco inteligente, no aceptarte como mi Salvador personal. Te abro la puerta de mi corazón, Señor Jesús. Te la abro de par en par. Nadie me está forzando, nadie me está empujando, solo tu Espíritu me está empujando porque me ama. Gracias, Jesús, por recibirme, pero también gracias por hacerme recibirte a ti en mi propio corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, desde ahora y por la eternidad. Ahora, Dios, gracias por todo este tiempo que hemos estudiado tu palabra. Gracias por David, gracias por todos estos personajes de la Biblia, que tú escribiste, que tú los pusiste en el récord bíblico para traernos enseñanza a nosotros. Lo bueno y lo malo de sus vidas nos han enseñado y nos hemos quedado sin excusas. Te amamos, Señor, y te damos gracias por hacer tanto por nosotros. Guárdanos en tu misericordia en medio de los malos tiempos que nos tocó vivir. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios Padre. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima con una nueva serie. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga.